El tema de hoy es ultrasonido ocular. Los objetivos de la charla es que vamos a poder identificar el equipo, la utilización, cómo se interpreta y vamos a mencionar algunos casos clínicos. El ultrasonido 1D suele corresponder al modo A. El estudio diagnóstico del segmento posterior se enseña principalmente con el ultrasonido modo B. El equipo consiste en una consola, en una sonda, en frecuencias y ganancias, como lo vamos a ver más adelante. La utilización de este equipo tiene indicaciones especiales, tiene una técnica y una seguridad. La interpretación, vamos a hacer uso de palabras como reflectividad, forma, movilidad y relación anatómica. Y los casos clínicos van a enfocarse a los patrones ecográficos más frecuentes. Esta diapositiva muestra las modalidades de mapeo. Tenemos el ultrasonido A-scan o 1D, que utiliza ecos como picos de amplitud. Es útil para cálculo de biometrías, longitud axial y reflectividad interna. También tenemos el B-scan, que es 2D, es una imagen en brillo en tiempo real. Es un método central cuando hay medios opacos o patologías vítreas retinianas. Y el ultrasonido y VM, que este se utiliza alta frecuencia para segmento anterior, sobre todo en pacientes que tienen opacidades de córnea que no permiten hacer una buena evaluación de los ángulos. Podemos ver iris, cuerpo ciliar y trauma anterior. Los Dopplers pues van a evaluar el flujo, dan información vascular, flujo, perfusión, órbitas, masas seleccionadas. Entonces el equipo consiste en una sonda B-scan que tiene alrededor de 10 MHz, tiene una mayor frecuencia, da una mejor resolución y tiene una menor penetración. Consiste también en una consola con controles de ganancia, profundidad, foco, freeze y cine loop. Se utiliza un gel abundante sobre el párpado superior con los ojos del paciente cerrados para evitar presión directa sobre el globo y se coloca el modo B del ultrasonido para ver ecos más fuertes que se ven más brillantes en pantalla. Entonces, al utilizarlo, primero ajustamos la ganancia, la ponemos alta para buscar ecos débiles y la ganancia baja para confirmar si hay una membrana o que sea realmente reflectiva. Este es un ejemplo del equipo visual. Entonces vemos que es una ecografía bidimensional. Las ondas que utiliza son de 10 MHz a 30 cuadros por segundo. Tiene un amplificador que es la ganancia hasta de 100 decibeles. Tiene un control logarítmico lineal curva S y controles de ganancia. Tiene una ampliación zoom de 0.5 a 2x. Tiene eh, un joystick que puede ayudar al zoom. Tiene una resolución de pantalla de 640 por 480 píxeles, una VGA a color con resolución de tejido óptima de 0.15 y un procesamiento que ayuda a rechazar por debajo del nivel para mejorar un contorno y textura. También tiene el botón freeze o congelar para, puede ser con pedal o de pantalla táctil o en teclado, eh, para congelar la imagen y poder tomar fotografía o imprimir. Valorar también, valora el interior del ojo en caso de opacidad de medios ópticos, por ejemplo, opacidades corneales, hemorragia intraocular, catarata avanzada, tumores oculares, cuerpos extraños tras un traumatismo. La utilización, pues, como mencionamos en la diapositiva anterior, cuando hay medios opacos, cataratas densas, hemorragias vítreas, ifema, edema corneal. Un trauma cerrado también es útil para evaluar retina, vítreo, cuerpos extraños, cristalino luxado, hemorragias coroideas. Masas intraoculares, también se puede hacer uso de este ultrasonido modo B para ver el tamaño, el contorno, la excavación coroidea y reflectividad interna. Y para el postoperatorio, por sospecha de desprendimiento de retina, endoftalmitis, núcleo caído, hemorragia supracoroidea.
La contraindicación de utilizarlo es si hay una sospecha de que el globo esté abierto, se evita presionar el ojo, el ultrasonido puede diferirse o hacerse solo por personal experto con mínima presión según el contexto clínico. La técnica básica de exploración se acuesta al paciente o sentado con el ojo cerrado y uso de un gel transductor. Luego se explora con cortes axiales, transversales y longitudinales. Se solicitan movimientos oculares para observar la movilidad y el after movement. Podemos pedir al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda para hacer el barrido completo, ir de superior, inferior, nasal, temporal y polo posterior. Y podemos hacer un checklist oral. Primero ubico el nervio óptico, luego barro los cuadrantes. Si veo una membrana, analizo dónde se inserta y cómo se mueve. La calidad de la interpretación también depende de una adquisición sistemática. La orientación de la sonda, pues el objetivo es evitar perderse, tenemos que nombrar el corte, marcarlo y ver el cuadrante. El corte axial pues mira a través del eje visual y el nervio óptico. El transversal muestra extensión en un meridiano útil para localizar cuadrantes. El longitudinal muestra la relación antero-posterior y la altura de las lesiones y siempre debemos correlacionar la pantalla con el marcador de la sonda y el ojo explorado. El error frecuente que se suele cometer es interpretar una imagen aislada sin saber el corte. En VScan, el diagnóstico se construye con barrido dinámico, no con una sola captura. ¿Cómo se interpreta? Pues la lectura lo vamos a hacer por patrón de lo anatómico a lo dinámico. Entonces, la localización, podemos encontrar vitrio, retina, coroides, esclera y órbita. La reflectividad la podemos mencionar como baja, media o alta, homogénea o heterogénea. Y las formas las podemos mencionar como puntos, ecos móviles, membrana, cúpula o masa sólida. La inserción, si se une al disco óptico, si se respeta la hora serrata. Y los movimientos libres, ondulantes, rígidos o sin after movement. Recordemos que la regla rápida es una membrana más inserción más movilidad. Suelen separar DPB, desprendimiento de retina y desprendimiento coroideo. El diagnóstico diferencial rápido según los patrones que se preguntan con frecuencia en retina es si encontramos un DPB, el VScan típico es una membrana fina posterior no anclada al nervio óptico. La clave es que es móvil, ondulante y con after movement. La hemorragia son ecos puntiformes o membrana bajas medias en vitrio. Se mueven con el ojo y cambian con la ganancia. El desprendimiento de retina es una membrana más gruesa, reflectiva, puede formar una V o un túnel y está anclada al disco óptico o movilidad variable. Y los desprendimientos coroideos son elevaciones lisas, gruesas en cúpula, que no cruzan la hora serrata, se ven más rígidos después del movimiento o poco movimiento. Entonces, acá tenemos un algoritmo de lectura en 30 segundos. Es una forma segura de describir cualquier imagen. Lo primero que tenemos que mencionar si es la imagen es diagnóstica. Vemos la ganancia, profundidad, foco y barrido completo. ¿Dónde está el hallazgo? Si está en vitrio, si está en retina, si está en coroides, si está en esclera o en la órbita. ¿Qué forma tiene? Si son puntos, membrana, cúpula, masa o sombras acústicas y cómo se comporta. Aquí vamos a hacer mención de la movilidad, de las inserciones, de la persistencia con baja ganancia. Entonces, este es un ejemplo de cómo debería ser la frase para describir una ecografía. En el ojo izquierdo-derecho, en corte axial, transversal o longitudinal, observo una reflectividad eh, o una membrana de reflectividad o un punto de reflectividad ubicado en vitrio, coroides, esclera, retina, con inserción a nervio óptico, movilidad, y esto sugiere a compatible con desprendimiento de vitrio, desprendimiento de retina, desprendimiento de vitrio posterior, hemorragia vítrea, tumores, etc.
Entonces, vamos a empezar a mencionar los casos clínicos. El primer caso es una paciente con pérdida súbita de visión y el fondo por lámpara de hendidura no fue valorable. Entonces, el paciente tiene antecedente de diabetes proliferativa, o también pudo haber tenido un trauma o un desgarro retiniana y se le hizo un V-scan y podemos observar ecos móviles de baja a media reflectividad dentro del vitrio. Buscamos activamente si hay desgarros, desprendimiento de retina asociado o membranas traccionales. Al subir la ganancia detectamos ecos finos, al bajar la ganancia ayudamos a confirmar las membranas densas, lo que nos da una imagen de una hemorragia vítrea que no es diagnóstico final. El ultrasonido debe responder si hay un desprendimiento de retina o traccional. Reumatoide no traccional. El caso 2 es una imagen típica de desprendimiento de retina. No se puede dejar pasar esta imagen. La clínica, pues el paciente va a referir flashes, moscas volantes, sombras, cortinas o visión baja. En el ultrasonido podemos ver membranas hiperecoicas que se elevan desde la pared posterior. Podemos ver un desprendimiento amplio de retina, puede estar anclado al disco óptico y formar una configuración en V o funnel. Y podemos diferenciar de desprendimiento de vitrio posterior porque este puede ser más fino, más móvil y no se inserta al disco óptico. Si el patrón sugiere un desprendimiento de retina, la correlación por retina debe ser urgente. El ultrasonido orienta, no reemplaza la evaluación oftalmológica completa. El caso 3, esta es una imagen típica de un desprendimiento coroideo. Vemos cúpulas coroideas que simulan desprendimiento retiniano. Aquí el paciente puede venir con hipotonía, puede ser después de una cirugía ocular o después de un trauma o una inflamación o hemorragia supracoroidea. En la imagen del ultrasonido podemos ver elevaciones gruesas y lisas y convexas desde la periferia. La clave anatómica es el desprendimiento coroideo que no cruza la hora serrata y suele tener menos movilidad. En hemorragia supracoroidea puede haber ecos internos y dolor importante, cuando el diagnóstico diferencial tiene que ser de desprendimiento de retina. Ya sabemos que este se va a ver con una membrana retiniana más delgada y potencialmente insertada en el disco. Y si tenemos un desprendimiento coroideo, pues las cúpulas van a ser rígidas y periféricas. Y el caso clínico 4 o el ejemplo es una imagen de un tumor, una masa o un cuerpo extraño, donde la conducta es directamente quirúrgica. El paciente puede presentar una masa sólida. Vamos a describir la base, la altura, el contorno, la reflectividad interna y excavación coroidea. Si es un cuerpo extraño, debemos mencionar focos muy hiperecogénicos, metálico, puede producir una sombra acústica. Si es trauma, siempre descartar globo abierto antes de aplicar presión, complementar con CT si se sospecha de cuerpo extraño intraocular orbitario. Y pues lo vamos a poder describir como lesión sólida intraocular de reflectividad tal, con base tal, altura tal, con consistencia o sin sombras acústicas que requieren correlacionar la clínica y la imagen complementaria. En conclusión, el ultrasonido modo A es 1D, el modo B es 2D y el eje del diagnóstico del segmento posterior lo da el modo B. El ultrasonido ocular se interpreta con patrón más dinámica. Podemos mencionar reflectividad, forma, inserción y movilidad. Y una imagen aislada pues no es suficiente, debemos hacer el barrido sistemático y correlacionar la clínica para poder dar el diagnóstico. Y pues termino con esta frase que el ultrasonido vía scan no solo muestra si hay algo detrás de la opacidad, muestra dónde está, cómo se mueve y qué tan probable es que sea retina, vitrio o coroides. Esta es la bibliografía consultada. Gracias.